Buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy me encuentro con mi compañera Caterine Robles. Venimos a hablarles sobre el coronavirus y el impacto que ha tenido en la economía colombiana durante el primer semestre del 2020. Mi nombre es David Guerrero. Soy estudiante de la Universidad de Cundinamarca, la extensión facultativa noveno semestre. Bienvenida, Caterine. Muchas gracias, David. Mi nombre es Catherine Robles, ya como lo dijiste tú. También estoy en noveno semestre en la Universidad de Cundinamarca, de la extensión de facultativa. Bueno, pues como todo el mundo sabe, en Colombia, pues al igual que el resto del mundo, la pandemia del COVID-19 pues ha causado un daño gravísimo a la economía, a la salud y pues al bienestar de las personas, ¿sí? Entonces, pues el país tuvo que entrar o implementar unas políticas de aislamiento, pues las cuales, digamos que tuvo como sus consecuencias, ¿sí? De ese aislamiento, pues fue el desplome de la actividad económica y el gasto y el empleo. Eh, Quería iniciar como que, ya cuál ha sido ese impacto que ha traído el coronavirus en nuestro país, especialmente en la economía colombiana durante el año 2019. Para ti, Caterín, ¿cuál ha sido como, o cuál has visto, ha sido como el mayor impacto que se ha presentado? Bueno, estuve leyendo sobre la recesión que tuvo durante el 2020. El viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, el martes dijo que esta crisis causada por el coronavirus, como tú ya lo dijiste, fue una recesión importante en Colombia durante este 2020. Al inicio del año, vimos un buen inicio de año. Luego tuvimos choques muy fuertes y eso nos llevará a una recesión importante. La crisis generó un choque de oferta importante y también tuvo un impacto relevante en el gasto privado. Eso dijo Zárate en un conversatorio con la entidad Bancolombia. También da unas cifras importantes y dice que la economía nacional cayó 17,2% en el segundo trimestre del año y 5,5% en el tercer trimestre del año. Aquí dice que la economía volverá a tener un terreno positivo el último trimestre del 2020 con un incremento del 0,4%. Como tú ya sabes, David y nuestros compañeros, últimamente el gobierno ha activado varios sectores de la economía y pues eso ha hecho que el gobierno planee y hable de estas cifras, pues porque ya se están levantando los nuevos, las nuevas Actividades económicas. actividades económicas, qué pena. Eh, Bueno, entonces, pues, aunque pues sabemos que el gobierno ha implementado sus políticas y el Banco de la República como para contrarrestar esta crisis del coronavirus, pues para ninguno es mentira que ha sido o, ha, existen muchos sectores en, en estado pues, de pobreza y de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces sabemos que un tercio, dos tercios pues, de los habitantes se encuentran en esta situación. Y pues digamos que ha sido una situación, como vemos, que no cuentan como con los ingresos, digamos, para ellos sobrevivir a esta pandemia. También digamos que la cantidad o sí de personas que se encuentran sin empleo. Entonces, esto genera obviamente una crisis o sea, crisis en el bienestar y en la salud, pues, de la población. Entonces, pues, como vamos y las cifras, pues, que se presentaban, por ejemplo, pues, Colombia se espera que se contraiga un menos 7,8% en el 2020, ¿sí? Eh, digamos que esto, como lo dije al principio, constituiría como la primera recesión en Colombia
que sea, pues digamos que la primera se dio pues en el año de 1999, ¿sí? Que se contrajo un -4,2%, ¿sí? Pues entonces, pues para el Fondo Monetario Internacional, pues el dinamismo que traía la economía colombiana y la respuesta pues, de política económica ante la pandemia permiten pronosticar una caída de la actividad económica, eh, digamos que mucho menor en otros países de Latinoamérica y el Caribe. Y digamos que además, pues la situación de la salud ha sido un poquito complicada, pues ya que pues tuvo que el gobierno, digamos que invertir, implementar muchas ayudas y tuvo que, digamos, los hospitales colapsar para atender esta emergencia, ¿sí? Eh, pues yo creo que como entrando también en materia, pues digamos, ¿cuáles serían para ti, Catherine, los sectores, digamos, que se han visto más perjudicados por este tema de la pandemia? Pues yo, David, pienso que todos, todo el mundo tuvo que cerrar en su momento, todo el mundo tuvo que, cuando el presidente salió a dar la noticia, todo el mundo tuvo que cerrar. Inclusive te cuento un caso personal, David, mis papás tuvieron que cerrar el restaurante que habían comprado hacía 8 días, tuvieron que cerrar durante 2 meses, empezar a reinventarse, empezar a ver cómo iban a enviar almuerzos, cómo los iban a empacar, cómo iba a ser todo el tema de sanitario. Entonces creo que todos en su momento, toda la economía, el sector económico cayó y pues esto fue para todos los hogares fue grave. Yo creo que había gente que tenía sus ahorros, otros que no. No sé en tu caso cómo fue, David. No, sí, claro. Yo creo que la mayoría de los sectores se vieron afectados, pues ya que la mayoría de empresas tuvo que, digamos, que cerrar, tuvieron que detener su operación económica, pero generalmente para mí creo que pues uno de los sectores más golpeados. Como les estaba comentando, pues uno de los sectores que quizás se vio, digamos que beneficiados, digámoslo así, pues ha sido el sector de alimentos, ¿sí? Pues ya que la mayoría de, pues de la población tuvo que estar en casa y sí o sí, pues digamos que se necesitaba pues de estos bienes y servicios básicos, ¿sí? Eh, También pues podemos como, como preguntarnos, o sea, cuáles han sido como esos beneficios o esas ayudas que el gobierno nos ha, digamos, que ha implementado en medio de esta pandemia. Para ti, Catherine, ¿cuáles ha identificado si se ha sentido beneficiaria de alguna ayuda por parte del gobierno o al contrario, pues digamos que no ha recibido ningún apoyo o si de pronto se ha visto más bien afectado o no se ha visto tan afectado? Bueno, Dave, desde mi punto de vista, el gobierno durante propagandas o medios de comunicación ha dado a conocer las diferentes ayudas que se le va a dar a las empresas y la verdad no he conocido o sea, no he visto ningún caso y creo que las ayudas están llegando, digamos, yo leía y veía que a Bianca, que a grandes empresas, más no como a las pequeñas, nadie se fijó en los pequeños comerciantes, nadie se fijó como en las microempresas, entonces eso ha sido como, no he visto y a nivel personal,
No, mi familia no ha recibido ningún tipo de ayuda del gobierno, ni del ingreso solidario, ni de nada, ningún tipo de ayuda. Entonces, pues, todos los días salir a trabajar, salir a cubrirnos, seguir de las medidas de prevención del coronavirus, pero no, ningún tipo. Sí. Bueno, también pues se ha visto que muchas empresas medianas y pequeñas pues tuvieron que despedir a la mayoría de sus empleados, ¿no? Sí, Y señor. pues también se ha visto, se ha escuchado, sí, se han visto casos pues donde no han tenido tampoco ninguna ayuda o ningún alivio económico o financiero por parte del gobierno. ¿Sí? Pues digamos que se nombraron como unas políticas de ayuda para todos, pero a la final no se ve como su implementación de verdad, que se esté cumpliendo con lo que el gobierno está diciendo. ¿Mm? Así es. Tengo conocimiento y digamos que la, la, la experiencia de que en una de las empresas que me encontraba laborando se pasaron papeles a los bancos para, El digamos, alivio. tener un alivio sí, económico para acceder a subsidios y préstamos, pero la verdad la respuesta de los bancos fue negativa, no hubo ninguna ayuda. Y en cambio, pues las cargas tributarias siguieron, ¿sí? El gobierno había dicho que iba como a dar una espera, a dar una ayuda para el pago de esas obligaciones tributarias que tienen las empresas, pero realmente no se ha visto. Se dieron quizás unos plazos de pronto para presentar, por ejemplo, las declaraciones y las obligaciones, pero más no se dio como esa ayuda de aliviar los pagos económicos. ¿Sí? David, Entonces, recordando algo, nosotros fuimos beneficiarios en el pago de la universidad, acuérdate. Sí, David, como te comentaba, pues entonces en el pago de la matrícula de la universidad para este segundo semestre, acuérdate que el gobierno nos ayudó en el 100% de la materia, lo que pagamos fue solo 10.000 pesos, fue el seguro estudiantil y ya. Y hablando de esto, de ver cómo te ha parecido todo esto de estudiar virtual, de no asistir a clases, de no ver a los profesores, solo escucharlos, ¿cómo te ha ido? bueno, yo creo que ha sido un aprendizaje para mí, para todos, porque pues, no estábamos acostumbrados a, a este modo, a estar conectados, pero sin embargo no ha sido ningún impedimento para que dejemos de Continuar. recibir, exactamente, de recibir las clases y continuar pues con nuestras actividades. En tu trabajo es virtual. No, pues ahorita actualmente ya estoy presencial, sí se implementó trabajar desde casa, pero digamos que ya cuando empezó como a reactivarse la mayoría de los sectores, por cuestiones ya de, por política de la empresa, ya tocó volver, obviamente cumpliendo con todas las normas de bioseguridad y el autocuidado, obviamente. Sí. Eh, bueno, David, yo te cuento que yo no, yo trabajo todos los santos días, trabajo de domingo a domingo. eh, y también nosotros implementamos allá en un restaurante donde que tiene mi familia los planes de bioseguridad, fue salud, e hizo todas las inspecciones y los cambios que debíamos hacer. Ha sido un cambio drástico, pero ahí vamos. Ha sido también todo esto como difícil, pero ya nos acostumbramos a llevar la vida virtual, a vernos así. Y pues esos los cambios que hemos tenido también con este COVID, que afectó todo, todos los sectores.
No, sí, claro, ha sido un aprendizaje y pues todos hemos tenido que aprender de ello, hemos tenido que implementar nuevas cosas, dejar de hacer también otras actividades. Entonces, pues nos toca continuar y tratar de recuperarnos. El país, pues digamos, entra como en una recesión económica y pues obviamente esto nos afecta a todos. Algunos han perdido su trabajo, digamos que el empleo se incrementó casi en un 20%, lo que ha El recurrido desempleo. este, sí, el desempleo. Entonces, pues ha sido, digamos que un tema súper complicado. Aparte, pues también vemos el déficit fiscal y el endeudamiento en que se encuentra el país, ¿sí? Digamos que eh, subió el dólar y todo eso, pues para el tema de exportaciones es bueno, ¿sí? Pero pues por este tema del COVID, eh, digamos que la relación de algunos países o el intercambio de algunos bienes y productos, eh, digamos que se limitó, entonces, o tuvo que darse, digamos, por cerrado esta exportación, entonces, pues va a ser menos ingreso también para el país. Eh, digamos que teniendo en cuenta, pues, digamos que la magnitud de este choque macroeconómico que experimenta, pues, actualmente la economía local e internacional, pues, se necesita que haya como una mejor flexibilidad fiscal. Por parte del gobierno. Sí, entonces, pues, digamos que la deuda que tiene el país, pues está representada en dólares. Y como el dólar sube de precio, Sí. incrementa, sí, claro, incrementa la deuda fiscal, el déficit. Entonces, pues como que nos pregunta cómo va a ser el gobierno o qué estrategias está implementando como para, digamos, sí, para tener esos ingresos para cubrir todos estos gastos que ha tenido que incurrir durante este. David, yo te tengo una pregunta. ¿Tú este año cómo ves la inflación? Debido pues a todo lo que ha pasado con el COVID y la afectación. Bueno, pues digamos que en el informe de política monetaria de abril, ¿sí? Pues el Banco de la República pronosticó que la inflación se ubicará entre pues, el 1 y el 3% en el 2020, ¿sí? Pues inferior a la registrada en el año 2019, que fue el 3,8%. Pues digamos que esta menor inflación pues se explica como en la poca demanda, ¿sí? Y pues digamos que los excesos de capacidad productiva. Para el año 2021, el banco pues estima que la inflación pues esté como a la meta o cerca del 3%, pues a medida que la economía se vaya recuperando, ¿sí? Entonces, pues yo creo que la economía se va a tomar, creo que su tiempo, ¿sí? Para el país, también pues a nivel internacional va a ser un proceso algo lento, porque creo que no nos vamos a recuperar de un momentico a otro, pero pues igual la actividad económica y la mayoría de actividades pues tienen que continuar y tienen que seguir. Reinventándose para poder levantarse un poquito. Lo que dices tú va a ser difícil. Pero bueno, de esto se trató el podcast. Muchísimas gracias, David, por compartir este tiempo con nosotros, tu conocimiento. Muchísimas gracias a todos nuestros compañeros, a nuestro profesor.
y nos despedimos. Muchísimas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Que esté bien, Caterina. Chao.